Buenos días a todos, vamos a comenzar el acto. Buenos días a todos y bienvenidos al acto de presentación del libro Rebate desde la alquería al afluente poblacional de Pilar de la Horadada. El año pasado se cumplieron 500 años de la invasión musulmana en el campo de Rabat. Este volumen lo hemos publicado desde nuestro ayuntamiento con la historia e historias de la gente de Rebate, las personas que habitaron este lugar en el que hoy nos encontramos, las historias de muchos de los que hoy estáis aquí y de vuestras familias. Desde el año 2019, una de las principales líneas de actuación desde la Concejalía de Cultura es recuperar la memoria de nuestro pueblo, pero no solo del núcleo urbano, como se había hecho hasta entonces, sino dándole importancia también a todas las zonas que componen nuestro pueblo, desde donde muchas familias han nacido y vivido en ellas o viven actualmente. El primer ejemplar de esta colección de libros sobre las distintas zonas geográficas del municipio se comenzó en el año 2020 con Torre de la Horadada, baluarte defensivo de la frontera meridional alicantina, un libro que hoy por hoy está agotado y que reeditaremos en breve. Hoy seguimos con Rebate y este año no nos quedamos solo aquí, ya que me gustaría anunciar que el próximo 5 de febrero en la Plaza Florida se presentará el tercer volumen de esta colección, titulado Pinar de Campo Verde, pulmón medioambiental para la cultura de Pilar de la Horadada. Estos libros tienen un aire especial, no solo por lo que contiene de información y fotografías, sino porque en ellos han colaborado muchísimas personas, aportando sus testimonios vitales y familiares, con el objeto de construir un árbol de historia. Todos estos libros están parcialmente financiados a través de subvenciones que aporta la Diputación de Alicante. Y en las próximas convocatorias nos centraremos en nuevas zonas del Pilar, como Cañada de Praes, Mil Palmeras, El Mojón, Los Hortelanos, Los Garcías o Los Sáez. Y para ello, por supuesto, contaremos con todos los habitantes de esta zona. Y para terminar, solo me falta daros las gracias a todos los que habéis colaborado con el Ayuntamiento para que este trabajo vea la luz, así como a los propietarios de la finca de Rebate por la gran colaboración y facilidades que nos han ofrecido. Y, por supuesto, no podría ser menos, a Mari García, que es un todoterreno trabajando por su pueblo con ilusión y diligencia. Muchas gracias. Ahora les dejo con la presentación de Mari García. Buenos días a todos. La verdad que para mí es muy gratificante ver la respuesta que ha tenido la convocatoria de Rebate y el vínculo sentimental que toda la gente que ha vivido aquí en toda el área de influencia de la población diseminada todavía tiene en huella de su memoria. Entonces, os voy a presentar la respuesta que me ha dado la investigación y todas las aportaciones orales de vuestra memoria. Voy a empezar con la edad antigua. Me voy a remontar al siglo XIX. Un señor que se llamaba Manuel Moreno comunicó el hallazgo de un conjunto de monedas griegas en el campo de Rebate. Ese conjunto de monedas griegas eran posiblemente una acuñación de Emporium, Ampurias, la colonia de los griegos que fundaron en la provincia actual de Gerona. Son 24 acuñaciones que apenas se veían, pero se leía la letra EN y 43 trozos cilíndricos informes. El arqueólogo famoso que ya falleció, Antonio Beltrán, pensó que posiblemente eran acuñaciones de esta colonia que os estoy comentando y estaban muy relacionadas con nuestra costa mediterránea, en concreto con el Merescopión, que se encuentra en Denia, que es una colonia realizada por los griegos de Masalia, de Marsella. Es decir, que Rebate formó parte de un comercio ya griego. Los griegos, he puesto ahí un barquito,
porque los griegos fueron los que comercializaron de forma pacíficamente por toda nuestra costa. Y luego, en cuanto a la época romana, no tenemos documentado ningún horizonte cronológico, pero sí que sabemos que Tíar, la Mansio de Tíar, se ubicaba cerca de Pilar de la Horadada, lo veis ahí arriba del mapa, y entonces posiblemente sí que hubo una vinculación de población de Rebate con la época romana. Bien, cuando vinieron los musulmanes, estoy haciendo un recorrido histórico rápido, cuando vinieron los musulmanes vinieron con la finalidad de conquista y con la finalidad también de pactar. Entonces pactaron con el rey Teodomiro, conocido con los árabes como Tumir, de Orihuela, y se establecieron en el campo respetando la población agrícola de entonces. Entonces, resulta que Rebate aparece en todos los documentos como una alquería. ¿Qué es una alquería? Pues digamos que es una casa de campo con granero, con molino, con una serie de una casa principal y las casas de los labradores secundarios, y sería la heredera de las vilas romanas, ¿no? Bueno, pues en 1266 Alfonso X el Sabio le da un privilegio ya a los habitantes de Rebate, por el comportamiento que tienen y el apoyo en la defensa de los musulmanes. Entonces, ahí he puesto algunos nombres, porque son muchos, ya lo veréis en el libro: García Roy de Contreras, Pedro Roy de Tabainla, que son los que en ese momento tienen propiedades en Rebate. Bueno, cuando llega Jaime II, nos metemos en la corona de Aragón y hace un reparto de todas las tierras de Rebate y de todas las zonas circundantes. Y ese reparto se llama el repartiment de las tierras de Orihuela, que está escrito en catalán, y hay una cuadrilla, que es la cuadrilla 236, que es la cuadrilla de Rabat. Rabat es como se conoce Rebate en la Edad Media, en época de los musulmanes. Y van repartiendo el terreno. Hay otra cuadrilla dentro de ellas, que es la de Contendes, que es Contiendas, la zona de Contiendas, que aparece mucho. La de Siete Higueras también aparece, ¿no? Entonces, el reparto mayoritario se hace en el año 1308 y aparecen ahí una serie de taullas, lotes de tierra, que ya no solo se van a repartir a la gente que ha formado parte de las huestes de defensa de los cristianos para conquistar territorio a los musulmanes, sino incluso a las viudas que han quedado así porque sus maridos han muerto en batalla. Una taulla aproximadamente son 943 metros cuadrados aproximadamente, y el número de reparto es estimado, pero hay un total abajo de 722.440 metros aproximadamente de reparto en el año 1308, que es el reparto, como digo, más beneficioso para todos, ¿no? Bien, yo voy a seguir porque todo esto lo iréis viendo en el libro. Y Rabat, o Rabate, también como se llamaba después, ha sido una zona de frontera, ya lo sabemos, que nuestro término municipal ha lindado siempre con el Reino de Castilla de Aragón, más con el Reino de Granada, de incursiones, de pillería, de racias, como los almogávares que aparecen, son estos guerrilleros que aparecen con una espada pequeña en el cinto, van invadiendo territorios y saqueando. Bien, pues dentro de las invasiones, por ejemplo, en el año 1411 pasan 4 incursiones de musulmanes a Rebate y al campo de la Matanza. En 1441 raptan al carnicero Juan Martínez, que estaba estaba cuidando más bien a su rebaño, y se lo llevan secuestrándolo. Luego tenemos propietarios en esa época, en 1460 y 70, como Mateu Provenzal o Alonso Gómez, que era un notario en esta época. Y en el año 1522 se hace, por parte de los berberiscos, la mayor incursión, que desembarcan en nuestra costa, en la costa de la Horadada, y se meten hacia el campo de Rebate y pues raptan a Francesc Molí de la misma cañada de Rebate y 13 hombres más de las cañadas que hay alrededor. Entonces, ahí se enfoca un poco el subtítulo del libro de los 500 años de la invasión máxima
de máxima captura de los musulmanes en el campo de Rabat, o sea que llegaron directamente hacia acá. Bueno, estamos hablando ahora del siglo XVII, donde aparece ahí Torre de la Horadada, como aparecía en los mapas, y en el año 1752, para que hagáis una idea, esto era una especie de esa boyar, en la cual en la Horadada está documentado en ese año 2.000 cabezas de ganado y en Rebate 1.000, o sea que dentro de la proporción es bastante considerable. En el siglo XIX, este campo fue pasto de zona de epidemias, de miseria, y fue a partir de la recuperación del siglo XIX cuando empieza a repoblarse esta zona de nuevo. Aquí en el mapa de abajo vemos también como la Foradada, o sea que en ningún momento todavía aparece, aunque ya estaba la parroquia construida en 1757, pero pasaron muchos años para que se respetaran los mapas el nombre de Pilar de la Horadada. Siguió durante bastante tiempo con la Foradada o Torre de la Horadada. Bien, esto es un croquis del siglo XVIII. Y si veis abajo, aparecen dibujadas las torres de la costa, la Torre de las Salinas, el Torrevieja, Cabo Roig, la Horadada, y luego aparece un dibujo de las casas de campo más famosas en aquella época, como los Aguirre, los Sáez, es que no veo, a ver, Sáez, sí, Pérez, y luego Sietigueras y Pinos Calzo con un arbolito. Luego ya aparece pues Sierra Escalona, el Monte Arcor. O sea, es un croquis, pero está bastante documentado porque, dada la cronología que tiene, aunque no tiene escala, por lo menos nos informa de la población. Bueno, la familia Pezzetto son una familia que vienen de Liguria, de Génova. Y vienen a España por primera vez en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII se asientan en las colonias que los británicos habían hecho después de la guerra, Menorca y Gibraltar. Andrés se asienta en Gibraltar. Y luego vienen a Orihuela. Y son gente bastante pudiente, son comerciantes, le van a quitar poder a la nobleza de aquella época, la burguesía comercial va a adquirir más propiedades, y Andrés Pezzetto se casa con Benilde Joffre y tienen 4 hijos. María, que muere a los 3 años, Teresa, que se casa con Manuel Germán, y van a tener tierras en Torrevieja y en Villamaría. O sea, Villamaría es de Teresa y Manuel Germán. Benilde se casa con Federico Linares y tendrá la zona de residencia de verano y sus tierras en los balcones. Y Matías, en 1905, se casa con Carolina y hereda Rebate de sus padres. Matías era abogado, fue secretario del Ayuntamiento de Orihuela, se dejó la secretaría porque tenía múltiples negocios y estuvo hasta el año, o sea, murió a los 45 años, prácticamente hasta su muerte estuvo viniendo a Rebate con su mujer, con Carolina, y luego pues se queda como heredera de Rebate su mujer, Carolina García Murphy. Y no tienen hijos, intentan adoptar uno, pero al final no lo adoptan. Y su hermana Emilia García Murphy, será la que herede toda la finca de Rebate. Tenemos ahí 2 imágenes, una del año 33, en la puerta de la casa principal, y aquí tenemos a Antonia Ferrer, también en la verja de la casa principal. Y aquí tenemos a Emilia García Murphy, es la que he comentado, que era la hermana de Carolina, hereda la finca de Rebate y pasa a su hija Marita Die. O sea que Paco Ros en realidad es el propietario consorte y tienen 3 hijos, Salvador, Eduardo y Pilar. Bien, pues esta finca la tienen durante varios años hasta el año 64. Y en el año 64 la venden a los hermanos García. Los hermanos García son pues Francisco, Joaquín y Antonia. Joaquín se casa con Amelia Orenes y tienen 2 hijos, Joaquín y Yolanda, y por temporada viven también en la casa de Rebate. Obviamente, cada vez que un propietario adquiere la propiedad, pues lo que hace es adecentar toda la finca, el terreno de la iglesia, arreglar la ermita,
la casa principal y poner manos a la agricultura. Bien, pues en el año 67, Gabriel Van Isegen y María Luisa Estalé adquieren la propiedad, vienen por vacaciones, sobre todo el periodo más permanente es vacaciones, y se vuelven a Bélgica, van yendo y viniendo. Y aquí pues tenemos la actual familia propietaria de Rebate, que es Juan Pedro, hijo de Gabriel, que se casa con Nicole Van Eren, y sus 5 hijos, Natalia, Carolina, Eric, Verónica y Andrés, pues forman parte de la actual familia propietaria de Rebate, de la responsable de esta familia de la que hoy estamos aquí. Gracias a ellos podemos realizar este evento. Bien, pues el libro son 158 páginas, son 140 imágenes y dividido eso en varios capítulos. Por ejemplo, uno es la agricultura. La agricultura, partimos de la agricultura tradicional desde la época media y pasando pues, por la época del secano. Aquí tenemos a Carlos Ferrer trillando. La época de la recogida de la aceituna, cuando cantidad de propietarios venían a Rebate, perdón, cantidad de jornaleros venían a Rebate, hacían la almazara, el maestro almazarero preparaba las migas para todos, todo el movimiento que había económico con la recogida de la aceituna y pasamos pues, a familias que han trabajado toda la vida en el campo. La mayoría de los que veis aquí, vuestros antepasados lo han hecho. Ahí, por ejemplo, tenemos a Mercedes Mulero, a José Pomares, Carmen Pastor, Juan Antonio Pomares, entre otros. Y Mercedes Mulero tiene ahí un manojo de esparto, la importancia que tuvo el esparto en su momento. Las mujeres hacían guita y cambiaban esa guita a los recoveros para adquirir productos. Ahí tenemos a toda la familia Mercedes, María Mulero, la familia Pomares y en la década de los años 50. Vamos a ver. Bien. Los animales han sido los animales de tiro, los animales de carga en la agricultura tradicional. Y tenemos 2 escenas de Lotorena. En la imagen que hay en la parte superior aparece Agustín Satoca entre sus abuelos, Francisco Satoca y Soledad Andreu. Y luego en la parte de abajo ya aparece, más avanzada en la década de los 60, ya con el tractor. Bien, a ver, aquí tenemos la finca de la Cuesta, portugués, y o sea, la familia portugués están arrastrando la trilla y una escena de doma y con un potro de caballo. Vale. Bueno, los niños han estado vinculados al trabajo del campo desde muy pequeños, han pasturado las cabras, el ganado y han contribuido siempre a la economía familiar porque era necesario. Bueno, la escuela, aquí hubo una escuela que empezó a funcionar en 1871 y estuvo 100 años justo. En 1971 se cerró definitivamente. Había ahora mismo donde está construido el restaurante, estaba la casa del cura, la casa del maestro, la casa de la maestra y las 2 escuelas de niños y de niñas. Tenemos aquí a Agustín Satoca Pastor en el año 61 y han pasado muchísimos maestros, siempre han tenido el problema de la distancia a Orihuela y los medios de locomoción, porque incluso algunos venían desde Murcia, que era toda una odisea. Y Andrés Tomás Alcaraz me pasó unos cuadernos muy curiosos que he escaneado algunas páginas sobre lo que hacían en el colegio, por ejemplo. Y aquí, como estamos hablando de la época de la posguerra, en este, por ejemplo, que es del año 57, aparecen las consignas de arriba que ponían siempre en el lateral. La Revolución Nacional Sindicalista no es... ahí está, lo estaba diciendo. No, vale, es que lo estaban leyendo. La Revolución Nacional Sindicalista no es tarea de odio, sino de amor. Esto vincula
pues cómo se veía la vida y cómo estaba el contexto histórico, digámoslo. Tenemos ahí recogida de problemas de física, lecciones de historia, que nos habla de la conquista de los moros, y frases célebres, cálculo escrito. Veis que la verdad que la caligrafía está bastante bien conseguida y muy bien ordenados, cuadernos bastante bien ordenados. Mirad, en la fotografía tenemos uno de los profesores que ha pasado por aquí, que es Rafael Pastor Carbonell, en el año 59, y he puesto los dos profesores o los dos maestros, como se les llamaba antes, que más tiempo estuvieron en Rebate: Antonio Bertomieu Cremades, que estuvo 14 años, y Francisca María Zaragoza Vilá, que estuvo 13 años. Bueno, hemos tenido la suerte de encontrar fotografías de las que me han aportado, de Francisco y Rafaela Rosique Jiménez, en la Escuela de Rebate. Luego tenemos, por ejemplo, la parroquia, la ermita. En realidad, en el año 1698 se construye la ermita de Rebate. Estamos hablando del siglo XVII. ¿Por qué se construye aquí una ermita? Ya hemos visto que había una población musulmana, que luego vieron los cristianos, que se repartieron las tierras y tal, y hubo una epidemia. Por aquellas fechas hubo muchas epidemias de peste. Parece ser que en gratitud por la sanación de la población, se levanta una ermita con un ermitaño con tablillas, que tenía tablillas. Y luego, en el año 1783, que estaba el ermitaño, va a dar paso, a final de la década, a la construcción de una vicaría. Y esa vicaría la hace el obispo de Orihuela, José Tormo. José Tormo, viendo que este campo estaba desabastecido, quería cristianizarlo todo, pues plantea hacer incluso una iglesia. Lo que ocurre es que su muerte se lo impidió. Y entonces se queda como parroquia con ermita, sin llegar a construir la iglesia. En el año 60, cuando los hermanos García, en la década de los 60, adquieren la propiedad, pues empiezan a modificar toda la parte anterior a la ermita. Hay un pino, este señor que hay ahí de pies es Migalo, el del Peñón, le decían así, que está sobre el pino que han talado, que era centenario y se encontraba enfrente de la ermita. Aquí tenemos todas las labores. El que aparece detrás del tractor, el tractor este lo aportaba Francisco Ibáñez, que era el propietario de Lotorena, es Francisco Alcaraz. Y y aparecen pues trabajadores de toda la finca, ya no solo de Rebate, sino de todas las fincas que hay alrededor. El cura Manuel Moñino, atrás aparece Antonio el de Lotárraga, luego aparece Francisco Ibáñez de Lotorena, un labrador que era de la finca de Pinoscarzo, Primitivo, también delante. Y el día que se inaugura o se reinaugura la modificación de la iglesia, pues hacen una fotografía en la puerta de la iglesia donde está el cura don Manuel, al lado está Vicente Hernández y al otro lado Antonio, el propietario de Lotárraga, que, para que os situéis, era tío del escultor Sánchez Lozano. Y tres jovencitas que salen de misa: Emilia Hernández, Carmen Pastor y Mari Carmen Pastor. Son primas, tienen el mismo nombre. Bien, hubo visitas pastorales. Esta, por ejemplo, está en el año 60 y aparece Marita Díez, que era la propietaria junto con su esposo Francisco Ros, recibiendo al obispo. Y con esto hay visitas documentadas muy llamativas cuando el obispo viene y cruza el límite, se referiría a Sierra Escalona, cómo salen los motoristas a recibirlo con los cohetes, hacen arcos de flores. Y estas visitas se están manteniendo hasta el año 82, que en el año 82 ya solo hay reflejado un bautismo en la ermita, que es del año 78. Y ya la iglesia pues se desacraliza porque ya no tiene afluencia, ya no tiene feligreses. Bien, a la entrada de la ermita, si tenéis posibilidad ahora de verlo, veis que a la derecha hay un panel de madera inscrito donde aparece que en el año 1893 los hermanos Andrés y
Antonio Pesteto, reedificaron la parroquia, recuperan, aportan la corona de la Virgen. Antonio, el hermano de Andrés, fue el director de varios periódicos de Orihuela. Era una persona muy influente y que manejaba mucha información y tenía bastantes relaciones sociales. Y una familia bastante acomodada, de ahí las propiedades que tenían. Este es el estado actual de la ermita, gracias a la familia actual que la restauró y que tuvieron el criterio de poner de nuevo la pared de piedra, que era como originalmente se encontraba. Hay una declaración jurada en el archivo parroquial de Ana María Martínez que documenta sobre las imágenes, quién compró las imágenes y por qué están aquí. Entonces, entre esa declaración más lo que yo he podido investigar, pues sabemos que la Virgen de la Fuensanta la realiza el escultor Sánchez Lozano y se la encarga su madrina, que era la mujer de Antonio el de Lopárraga, Dolores Martínez, y el pelo que tiene la Virgen lo aportan pues una serie de jóvenes, Fuensanta, Hernández, Rosario Martínez y Obdulia, que era la nuera de Antonio el de Lopárraga. El Cristo crucificado, que aparece aquí, que también es de Sánchez Lozano, que obtuvo un premio en Barcelona cuando lo presentó, lo compra la dueña de Pinoscarzo, bueno, la que vivía en Pinoscarzo, que era la mujer de Joaquín Alcaraz, María Ballester Teruel, y no dueña, sino de los primeros labradores que tuvieron en Pinoscarzo, no fue dueña exactamente. Entonces, sus 8 hijos se le fueron a la guerra civil y formuló la promesa de que si venían los 8 hijos vivos, le regalaría el Cristo a la ermita, y así lo hizo. 8 hijos y una hija tuvieron. Bien. El Sagrado Corazón lo donó Josefa Ferrer, que era la mujer de José Godoy. Y la Virgen del Carmen, Carlos Ferrer Pérez, conocido como Manete, por todos. Bueno, aquí tenemos un nombramiento del rey Alfonso XIII al cura José Ortuño, y es subrayado porque lo define como el curador de las almas, ¿no? Entre otros sacerdotes que hubo, menciona este. Y la comunión, pues el cura don Manuel detrás, Salvador Díez, que es hijo de los propietarios en ese momento, Ros Díez. Antonio Ferrer, en el año 47, estas fotografías son todas del año 47, Andrés Alcaraz Martínez con su hermana Dolores, también de comunión. Y en época de Marita Díez y Francisco Ros, pues era normal o era tradición que cuando una niña hacía la comunión, Marita le regalaba esta virgen en relieve. Es una virgen pequeñita, es un bajo relieve que se cuelga en la pared. Y aquí seguimos con la época de comuniones, una cosa muy curiosa, estamos hablando del año 59, donde se habla del pan de los ángeles como la primera comunión, y en la fotografía tenemos a Dolores Martínez con sus hijas, Mari Carmen Alcaraz y Dolores también Alcaraz Martínez, con un recordatorio. Bien, seguimos en el año 51, Rafaela y su hermano Francisco Rosique Jiménez. Y aquí tenemos a Agustín Satoca Pastor en el 62, una fotografía que aparece en el pollete de la iglesia, donde aparece con su hermano Agustín. Y en cuanto a los soldados, desde el año 1800, que era obligatorio el servicio militar, evidentemente todos los jóvenes se iban al servicio militar, incluyendo los de Rebate, y tenemos también una relación de pobladores de Rebate que iban al servicio militar. Entre ellos tenemos a José Hernández, que se encuentra aquí, y luego, aparte del servicio militar, tenemos a Antonio Hernández Satoca,
que estuvo en la Guerra de Cuba, murió en 1897, lo tenemos documentado, aquí hay familia descendiente de este señor, y murió de fiebre amarilla como cantidad de españoles morían en aquella época, en la guerra, más de epidemia que en el campo de batalla. Bueno, las vías de comunicación. Ahora Rebates sigue comunicado con San Miguel de Salinas, con Pilar de la Horadada y Orihuela. La carretera que viene de Pilar de la Horadada en el año 1910 se empieza a construir de piedra y la carretera que va hacia San Miguel de Salinas se aprueba en el año 1936, el 50% de la aportación económica la pone la Diputación Provincial de Alicante y se parte como camino asfaltado, mientras que la otra parte como carretera empedrada, que con el tiempo se ha ido modificando. Los sacerdotes les interesaba justificar la población que había en el campo de Rebate y para ello lo que hacen son censos poblacionales. Y he cogido 3 al azar para que veamos la evolución de la población de esta zona. Uno en el 14, que hace Trinitario Salinas, documenta 300 vecinos. En el 24, José Ortuño documenta 258 y José Escurra en el 36 documenta 245. Pues la población ya a partir de la posguerra empieza a bajar. Y estoy hablando de Rebate como centro neurálgico. Una tarjeta del año 34, muy curiosa, que aparece dirigida a Josefa Ferrer, la dirección Orihuela Rebate Alicante. Y llegaba sin ningún problema, sin distrito postal. Bien. Voy a poner algunas fotografías de bodas. Ahí tenemos un grupo de jóvenes y aquí la boda de Josefa Ferrer y Alfonso Martínez en el año 39. Bien, aquí tenemos la boda de María Olmos Gil con su marido Gabaldón y hay un grupo de gente de Pilar de la Horadada, entre ellas, por ejemplo, está Emilia Hernández, Mari Carmen Pastor, Carmen Pastor, Sandalio Hernández, Juana Olmos, tampoco quiero extenderme mucho. Bueno, otra boda a finales del año 50 de José Pomares y de Carmen Pastor. Bien, estamos hablando de Rebate, estamos hablando de que aquí se crea la ermita, se crea la escuela. Hay una tienda en la curva de abajo que primero la tiene Ramón Mesples y luego la pasa Gregorio Avilés. La población que aparece alrededor, con tiendas, la Alcachofeta, la Cuesta, Lotorena, los Mases, los Campillos, no lo voy a decir todo, ¿no? Pero todo se concentra prácticamente aquí, las necesidades las aporta el centro neurálgico que es Rebate. Entonces aparecen por aquí muchas fotografías de muchas familias de distintas décadas, de la década de los 40, de la década de los 50, 60 y el último enterramiento es de Carlos Mulero Andreu, que se encuentra todavía la lápida en el cementerio de Rebate y este señor vivió en Lotorena. La última boda se oficia en el año 67 y es de Antonia Hernández y de Ángel Ortega. Y a partir de... Empezarían poco a poco, en el 30, Pablo Romero y Remedio Gracia se trasladan a Pilar de la Horadada. Pablo Romero era carbonero, el oficio de carbonero empieza a decaer, es un antepasado de la familia de los Massiminas, para que os situéis, y se trasladan ya definitivamente a Pilar de la Horadada. Y a partir de eso, poco a poco, empieza a emigrar la gente, pues las condiciones económicas que aportan al terreno no les solventan un buen futuro. Bien, Rebate tiene una parte que es el Alto de Rebate, que es justo toda la loma que nos tenemos ahí delante, que aparece un vínculo de población y ahí pues estaba la casa del fraile, la de la tía Mariquilla, bien,
todo está descrito en el libro, ¿vale? Y, por ejemplo, en la imagen que aparece allí, que aparece la tía Antoñita, o la Antoñica, como le decían, que es Antonia Garridós, Carmen Pastor, aparecen también abajo los niños Emilia y José Hernández, la mujer de uno de los maestros con la hija mayor. Y esto es una imagen actual de cómo se encuentra el caserío del Alto de Rebate. Abajo aparece Gregorio Pérez, que era hermano del Pérez, que conocemos de Pilar de la Horadada, el que tenía el taller. Pues era barbero y tenía aquí una barbería en Rebate, vivió aquí con su mujer, Victoria Castejón, y su hija. Y también, aparte de afeitar y pelar a los hombres de Rebate, iba de bar en bar, en la zona de alrededor y en Pilar de la Horadada, y también pues, ejercía el oficio de barbero. Esta fotografía está tomada a final del siglo XIX, está en la finca de la Cuesta. En la esquina aquella aparece Joaquín Portugués Lorente y aparece el guardia de Loballesta. En el centro aparecen todos los propietarios de la finca de la Cuesta y la familia. Aquí tenemos, la finca de la Cuesta está justo pasando Sierra Escalona hacia Torremendo. Formaría parte hoy del territorio, el término municipal de Orihuela, pero en aquel entonces, como no estaba definido y todo era Orihuela, pues las necesidades las cubría Rebate. Entonces ahí tenemos a Tomás Portugués, Ana María Martínez y su hija en distintas imágenes, Conchita Portugués Martínez. Lotorena está muy cerquita de aquí. Y aquí tenemos a Mercedes Mulero con su esposo y sus dos sobrinos en los años 40. Una boda en Lotorena en los años 50 es la boda de la que hemos visto antes de María Olmos Gil. Y el que aparece en primer término es Juan Olmos. Juan Olmos fue adiestrador de perros y este señor vivió en Portmán, trabajaba para Tomás Maestre. Tomás Maestre tenía la finca de Loballesta y entonces llegó un momento, lo que le ocurre a todos los mineros, que adquieren una enfermedad y no pueden continuar trabajando en la mina y le ofrece venirse a Loballesta. Y se encuentra trabajando en Loballesta, aunque viven en Lotorena. Bien, pues otra escena de Lotorena, de Juana. Bueno, aquí aparece Santi Hernández, Mari Carmen Pomares, que estarán por ahí, espero que estén por ahí, ¿vale? Y con su familia. Bueno, como he dicho, hay un censo poblacional, lo veréis en el libro, que van a aparecer cantidad de personas con nombres y apellidos, edades, agrupadas en cuadros familiares. Y cuando nos vamos a Pinoscarzo, pues vemos a la familia Alcaraz. Ahí tenemos a Joaquín Alcaraz Martínez y estos son dos hijos suyos, Miguel y Andrés. Seguimos con los descendientes de esa familia. Tenemos a Andrés, Dolores y Mari Carmen con sus padres, Andrés Alcaraz y Dolores Martínez. Y aquí tenemos a Ramón en esta esquina, ¿vale? Ramón, Mari Carmen, Dolores y Andrés, los tres hermanos Alcaraz Martínez, que vivieron en Pinoscarzo. Bueno, María Ballester Teruel es la que he comentado antes, que había regalado el crucifijo a la ermita. Y hubo dos accidentes mortales de trabajo en Pinoscarzo. En uno murió Francisco Alcaraz y en otro murió Antonio Martínez Carrizosa, ¿vale? El apellido Carrizosa, que esto está muy bien porque se documenta en el libro, todo el apodo de Carrizosa, ¿de dónde viene? Pues sencillamente del antepasado, que era Antonio Martínez Gaona, que ante la necesidad económica se desplazó a Carrizosa, a la provincia de Ciudad Real, para segar. Y empezaron a decirle el que se fue a Carrizosa y se ha quedado la familia con el apodo de Carrizosa. Hasta hoy en día todavía se conoce. Bien, aquí tenemos a Paco Pastor y Emilia Garrigós. Vivieron, entre otros lugares, en Villamaría. Hubo muchas familias que se iban de una casa a otra. Y lo que es curioso es que las mismas familias se construían sus casas con esfuerzo.
Entre todos los vecinos se ayudaban, construían las casas con piedra, argamasa, pero claro, estaban construyendo casas en un territorio que no era suyo. Con lo cual, cuando se iban no tenían nada porque la propiedad no era suya. El dueño, evidentemente, en cada momento, en la década de los 40, 50, 60, tal, les dejaba construir, pero porque tenían que vivir en algún sitio, pero en realidad se fueron todos con sus maletas. Bien, aquí tenemos Villa María, donde aparecen Lucio y Rafaela Rosique con sus hijos Rafaela y Francisco, que vivieron en Villa María, y la foto está en el año 62. Los Cantones es una fotografía que está documentada sobre el año 50-51 aproximadamente, que es una finca que se encuentra muy cerquita de Lopárraga, entre La Tejera y Lopárraga. Y aquí abajo aparece de niño Francisco Rosique Jiménez, hijo de Lucio y de Rafaela, en Los Cantones. Bueno, contiendas. Yo creo que a todos suena contiendas. Esta es una fotografía de inicios del siglo XX de todos los propietarios que había en ese momento en contiendas, que ha sido una zona que está documentada desde época medieval en todos los documentos, valga la redundancia. Y aquí tenemos a Josefa Venancio y Dolores Martínez Avilés, los hijos de contiendas. Fotografías del año 1906 y 1908. Bueno, la Alcachofeta. Aquí tenemos al guardia de la Alcachofeta con su mujer y su familia, y abajo tenemos a Pedro Alcaraz Ballester, que era el guardia de los Gracias de Arriba. Los niños. Hay otro capítulo que documenta los niños, cómo jugaban las canciones Mari Carmen Alcaraz Martínez, Lourdes Ferrer, entre otros, porque hay muchas. Y aquí tenemos a Pilar Rosdie, que era la dueña en esa fecha, en el año 56, o sea, hija de los dueños. Y aquí tenemos todo repeinado en la puerta de la iglesia, Agustín Satoca Pastor. Y aquí tenemos un grupo de niños pues, haciendo deberes para el colegio. Francisco Rosique, al lado está Isabel Gómez, Rafaela Rosique y Antonio Gómez. Había bailes, la gente se divertía, la diversión es necesaria. Entonces, desde finales del 19 tenemos ahí la fotografía donde aparece Concepción Martínez, que tocaba el acordeón. No era muy normal que una mujer supiera tocar el acordeón. Su marido, Vicente Hernández, tocaba la guitarra, y ahí tenemos su hija Inmaculada, que la veremos luego en otra fotografía. Un grupo de jóvenes con instrumentos musicales, y aquí tenemos a Vicente Satoca con la guitarra. Y, a ver, esto es que me ha llamado mucho la atención porque hay gente que está documentada por el apodo, no hay manera de saber cómo se llamaban. Bien, entonces, por ejemplo, si de izquierda a derecha hacia acá tenemos a Antonio Pastor, Rosendo, el de la Buena Moza, el que hay al lado, Paco Pastor, el de la pandereta, en la guitarra tenemos a José Pastor, luego tenemos Juan Antonio Pomares, tenemos a Tomás Tárraga y Francisco Satoca, y luego el señor que aparece con la pipa es el tío de la pipa. Si alguien sabe quién es, agradecería que me lo dijera, porque es que no sabemos más. Bien, Julianete, este señor venía desde el Mirador porque había bailes en la casa de la tía Mariquilla, había bailes en el sótano de la tienda, en la casa del tío Mochuelo, que es un personaje muy peculiar, que aparece en un texto bastante amplio en el libro. Y las fiestas de la patrona pues, se venían acompañadas de la famosa procesión, que por cierto el recorrido que se ha hecho es el recorrido que se ha hecho durante todo el tiempo. Es un recorrido tradicional. Salida de la ermita, pasar por la casa principal, bajada y vuelta otra vez a la ermita. Aquí tenemos a Mariano Pastor con su mujer e hija, Nati Martínez y hija Antonia, junto a la Virgen.
y en dos procesiones de 2 años diferentes, en la década de los años 50, a José y Juan Antonio Pomares, y aquí tenemos a José Pomares y a Andrés Martínez porteando a la Virgen. Bueno, pues la fiesta pues tenía el tiro al plato, el tiro al pichón, también la carrera de cintas, la rueda de las carretillas que se ocultaban todo protegiéndose de las carretillas detrás de los pinos de la iglesia. La feria, que montaban la feria. Ahí tenemos a Carmen Pastor, Emilia Hernández y Mari Carmen Pastor con una amiga. Aquí tenemos a la pareja que luego sería matrimonio, Carmen Pastor y José Pomares. Y tenemos los puestos de la feria que se ven al fondo. Los bailes, con todo el repertorio de instrumentos que hemos visto, ya no solo formaban parte de los bailes caseros, sino también en las fiestas. Y la banda que más años ha venido ha sido la de Bigastro. La fiesta de la patrona comenzó haciéndose en agosto, pasó a abril. Y yo creo que era por un poco, en base a las necesidades del campo y del trabajo agrícola, se fue cambiando hasta que llegó a septiembre y ya se fijó en septiembre durante estas últimas décadas. La carrera de cintas tenía Carlos Ferrer Pérez, era uno de los labradores principales que había en la finca de Rebate y tenía una era, y ahí es donde tenían lugar la carrera de cintas. Otro de los labradores era Vicente Hernández. Y bien, pues en la carrera de cintas, yo no sé si vosotros conocéis a Orenes Silvestre, el famoso rejoneador, que luego fue rejoneador, que corrió cintas aquí en Rebate y en Pilar de la Horadada también. Tenemos un palco dentro de, o sea, en la era donde corrían las cintas, en el año 47, y abajo pues aparece Antonia Ferrer e Inmaculada Hernández Martínez, junto con 2 jóvenes que han conseguido cintas. Bien, la caza ha estado siempre ligada a esta zona, desde tiempos remotos, cuando había problemas que los murcianos cruzaban la línea y cazaban en cotos que no le pertenecían, o cuando los castellanos cruzaban el reino de Aragón y también cruzaban y cazaban donde no les era permitido, y había denuncias y tal. Bien, todo esto se regularizó. Ahí tenemos una escena en la Casa de los Labradores con un grupo de cazadores, y a Juan Olmos, que, como he comentado anteriormente, adiestraba los perros de caza y trabajaba para Tomás Maestre, que era dueño de Lo Ballesta de arriba, Lo Ballesta de abajo y el Espartal. En el año 58, cuando Juan Carlos era príncipe, vino a la Academia General del Aire y Tomás Maestre le invitó a Lo Ballesta a comer un arroz. Vino a la ermita, escuchó misa y cazó, y se fue a comer luego un arroz. Cuando en el año 88 vino su hijo, el príncipe Felipe, entonces, Juan Carlos le dijo que se pusiera en contacto con Tomás Maestre porque le había gustado mucho el arroz. Y vino, y entonces aquí tenemos a Ángel Pastor y Benita Gómez, la cocinera, junto con su familia, que le ofrecieron el arroz. Felipe vino, pero no cazó. Fue a misa y comió. Y la verdad que se quedó, parece ser, bastante satisfecho de la cocina de Benita Gómez. Era Carmen Campillo. Pero la cocinera, ¿quién fue? Seguro. ¿Y Benita no tuvo nada que ver aquí? A ver, claro, eso, a ver quién metió la mano en el arroz y quién no. Eso es complicado. Luego lo hablamos. A ver, bien, pues escenas ya de la gente que busca un nuevo futuro. Yo, la verdad que es lo que he comentado anteriormente, que me lo habéis demostrado, los descendientes de todos aquellos pobladores de Rebate, que os sentí un poco muy vinculados a esta zona. Y hubo un momento que hacia Pilar de la Horadada todas las familias se tuvieron que desplazar. Desde la zona de la Cañada llegaron muchos a habitar la Cañada, y luego pues distintas partes del municipio.
Sobre todo en la década de los 60 es cuando, de una forma súper rápida, se va trasladando la gente. Anteriormente, por ejemplo, Ramón, el de Rebate, que lo conocemos por Ramón Mesples, había pedido ya permiso para construir una balsa, la balsa que se construyó en Pilar de la Horadada, que en un principio Orihuela no le dio permiso, pero luego ya sí. Y a raíz de eso, pues todos se fueron, fue, como indica el libro, un afluente poblacional que aportó una nueva entidad, incrementando la población del núcleo de Pilar de la Horadada. Entonces, aparecen una serie de fotografías donde aparecen jóvenes y aquí, por ejemplo, aparece María Alcaraz Mercader y María Alcaraz Ballester, la más mayor, que aparecen en la venta. O sea, que ellos se fueron, esta familia se fueron a vivir en la venta. Bueno, pues sí, Sandalio, Juana Olmos, una escena de una de las últimas celebraciones que hubo en Lotorena. A ver, vamos a ver. Vale. Bien. Ha dejado huella el nombre propio de muchos propietarios de Rebate. Tenemos Carolina García Murphy, como he comentado antes, que en su momento fue propietaria de Rebate. Y hay una Carolina en Pilar de la Horadada que se llama así por esta mujer, porque he comentado antes el carbonero de Pablo Romero Díaz, fue carbonero aquí y vivió bastante tiempo con su mujer. Entonces le puso a su hija Elisa, porque hay una Elisa, una sobrina de los propietarios que era Elisa Peceto, y esta a su vez le puso a su otra hija Elisa, que es Elisina, y Carolina, que sería su nieta. Entonces Carolina lleva el nombre por parte de la propietaria de Rebate y Elisa por una de sus sobrinas. Y luego tenemos a Benilde Hernández. Si nos situamos, para que lo entendáis, la familia que forma parte, o sea, que es propietaria de Lola Botona, de la tienda del comercio de Lola Botona, pues la madre se llamaba Benilde, su abuela Benilde. Benilde Peceto era una de las hijas de Andrés Peceto. Bien, pues sin más, yo quiero agradecer a todos. Primero, desde el Ayuntamiento por haber depositado la confianza en mí para elaborar este trabajo, que es un poco complicado. Y luego al resto de toda la gente que ha colaborado de forma totalmente altruista, con un sentimiento y los ojos se reavivaban cuando se hablaba de Rebate. Agradecer porque no solo por la investigación y la documentación, sino que por vuestra aportación, vuestros recuerdos. Esa memoria dormida se ha activado hoy y va a quedar impresa en un documento para el futuro, para vuestros descendientes y para que Rebate tenga una respuesta. Muchas gracias. A continuación, el señor alcalde, José María Pérez, y el señor delegado de Cultura, Darío Quesada, van a hacer entrega de una serie de galardones a todas aquellas personas que han colaborado de forma que habéis aportado tanto documentación visual como información para la elaboración de este trabajo. Gracias. Llamamos a Andrés Tomás Alcaraz Jiménez. Si está en la sala. María del Carmen Alcaraz Martínez. Estoy llamando por orden alfabético de apellido, no es por importancia, todos tienen la misma importancia. No ha venido, pasamos a Ramón Alcaraz Martínez.
Bienvenida Avilés Castejón. Bienvenida Estar está, porque la he visto, lo que pasa que no sé si me oye o no me oye. De todas formas, para no esperar, vamos a pasar al siguiente. Antonia Campillo Ballester. Carmina Campillo, es que creo, Antonia Campillo Ballester, le mandamos desde aquí un abrazo, por problemas de salud no va a poder asistir hoy. Carmilla Campillo Lorente. Azucena Campillo Vera. Ángeles Egea Bermúdez. Azucena viene por aquí. Bien, está Antonia García García aquí, que va a recoger el galardón de su hermano Joaquín, pues por su estado de salud no le ha permitido estar aquí Un momentín. Primero está Ángeles. Ángeles. Esta mujer, esta señora es Antonia García García, es hija de los propietarios de la década de los 60 de la finca de Rebate y de Lotorena, y recoge el galardón de su hermano Joaquín, puesto que es mayor que ella y ha aportado información al respecto. Fuensanta Hernández García. Lourdes Ferrer Martínez. Jesús García Molina. José Antonio García Sánchez. Antonia Hernández García. Fuensanta Hernández García.
Son las dos hermanas descendientes de Sandalio Hernández y de Fuensanta García, que vivieron muchos años en Lopárraga. Y Antonia fue la que se casó, la última que se casó, como habéis visto antes, en la ermita de Rebate. María del Carmen Hernández Fernández. Que forma también parte de la familia. Sandalio Hernández Martínez, que es hijo del labrador, uno de los labradores principales de la finca de Rebate, Vicente Hernández Olivares. Creo que estaba por ahí, ¿eh? Lo he visto antes. Fuensanta Hernández Olmos. María del Carmen Hernández Olmos. Emilia Hernández Pastor. José Manuel Hernández Satoca. No sé si está en la sala Juana Jiménez Galera. Encarna López Hernández. Josefa Martínez Alcaraz. Lola Martínez Ferrer.
Viene por aquí Josefa Martínez Alcaraz. De la familia de los Carrizosa que hemos visto antes en Villa María. No sé si estará por aquí María del Mar y Ana Belén Meroño, porque el galardón es para su abuelo Antonio, pero está ingresado. María del Mar y Ana Belén, sí, por ahí vienen, vale. Que desde aquí pues le mandamos un abrazo. Rosa Ojeda Pérez, por motivos familiares no ha podido asistir. Francisco Pastor Hernández, sí que está por aquí. Francisco Pastor. La familia Pastor Hernández ha sido una de las que más se ha movido por Reoate. De finca a finca, ha vivido en distintos lugares y ha estado siempre muy vinculado a este territorio. Carolina Pérez Romero me comunicó que no podía asistir y María del Carmen Pomares Pastor, no sé si estará, sí, está. Y va a venir con su madre, que aparece en muchas fotografías del libro, porque ha estado en todo, en todo. Y lo que comentaba, que ha estado muy vinculada también a Reoate, y la señora Carmen, pues la verdad que está hoy muy emocionada por volver a recuperar sus raíces en esta etapa de su vida. Francisco Pérez Ballester es sobrino de Gregorio Pérez Ramos, hijo del Pérez, de Pilar de la Horadada, y siempre se aporta la información de toda aquella gente que vivió en Reoate. Bienvenida, Portugués García. A ver. Tomás Portugués Gracia.
La familia portuguesa ha sido habitantes, han vivido en la finca de la Cuesta. Concepción Portugués Martínez. Pilar Ros Die. Pilar, hija de Francisco Ros y de Marita Die, va a recoger el galardón para su hermano Salvador. Su hermano Salvador es el mayor, él es el que más información me ha aportado, puesto que la memoria es más amplia por tener más edad. Se encuentra en Madrid, tiene 90 años, pero tiene una mente súper despejada. He tenido la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, desde este verano hasta ahora, y le recoge el galardón. Bien. Rafaela Rosique Jiménez. A ver. Rafaela, que vivió en Villa María, que en la década de los 70 se fue hacia Pilar de la Horadada. Hija de Lucio, estoy haciendo... A ver, bien. Y de Rafaela, vale, ahí viene Rafaela. Y que aparece en la foto de comunión con su hermano en el libro. Agustín Satoca Pastor. Creo que Francisca Torrero Bravo no ha llegado tampoco porque se encuentra fuera. Y vamos a pasar a Pilar Villaescusa Sánchez. Bien, pues Nicole Van Eden y Juan Pedro Van Isegen, los actuales propietarios de Rebate, que no he comentado antes, pero sus hijos se casaron en la ermita, han celebrado muchísimos acontecimientos familiares en la ermita. La situación actual es gracias a que lo mantienen y han apostado por Rebate y todavía seguimos viniendo a Rebate gracias a ellos.
Le voy a dar el turno de palabra al señor alcalde José María Pérez. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero darle las gracias aquí a Juan Pedro, a la familia, a su hijo y a todos por permitir este día que estemos aquí. Bueno, yo aquí esta mañana, muchas personas que conozco, pero que no sabían que venían de Rebate. Y cuando Carmina me ha dicho, sí, no le dé a la cabeza, Carmina, es que venía de una finca de aquí al lado que pasaba por los Párragas y cogía a las compañeras y se venía a misa. Entonces, cuando ya veían la torre, me va a permitir que te diga esto, porque esto es una anécdota que me ha chocado a mí, que cuando veían la torre ya se cambiaban de los alpargates a los zapatos. Claro, no iban a venir todo el camino con los zapatos, y eso es una cosa normal, Carmina. Por encima, pero que ya cuando veíais la iglesia, no te cambiabas. Entonces, ¿cómo me has dicho que sí te cambiabas? Ah. Y nada, darle las gracias. Bueno, aquí hay una persona que sin esa persona todo esto no hubiera salido. Y pido un fuerte aplauso para Mari García. Y también a todas las personas que han hecho posible, que han colaborado con Mari, porque Mari me lo ha dicho, que todas las personas que han colaborado con ella, pues un 10. Porque para escribir, Mari, ya sabemos que esto es un todoterreno, como ha dicho Darío anteriormente, pero todas las personas que sois de aquí y le habéis dado habéis recuperado mucha antigüedad de lo que había aquí, porque yo cuando tengo 59 años y claro, todo esto para mí ya lo he conocido ya bastante después, ¿no? Y nada, y muchas gracias también a todas las personas que aquí, cuando se acordó de hacer esto, no sabíamos si esto iba a tener repercusión o no, pero esto para mí ha sido un 10 con la cantidad de gente que habéis venido a Rebate. Creo que esto, os voy a hacer una pregunta también, ya que estamos aquí. Creo que esto se tiene que seguir celebrando, esta romería, y potenciar lo que tenemos aquí en Rebate, que estaba mucho tiempo también un poco abandonado. Queremos recuperar Rebate. Queremos que esto es parte del Pilar, que la Fuensanta, y voy a hacer un viva fuerte, viva la Virgen de la Fuensanta. Con la cabeza ya bastante me habéis dicho, porque muchos he visto que habéis hecho así, que esto se tiene que seguir. Pues desde el ayuntamiento creo que tenemos que potenciar lo que tenemos aquí en Rebate. Gracias a todos, gracias Juan Pedro, gracias Mary, gracias a la Concejalía de Cultura, a todas las personas que han hecho posible que esto hoy, además, nos ha acompañado la Virgen de la Fuensanta, nos ha regalado también un excelente día, porque si hubiera estado lloviendo, hubiera estado haciendo frío o viento, no hubiera sido posible este día. Pero ha sido que eso es la Virgen, La Virgen ha dicho, este día, bueno, para la gente que viene aquí a Rebate, que se lo pase bien. Y nada, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos.